Cuando pasan casi 10 minutos de las 3 de la tarde, seguimos aquí en El Observador TV, momento de un nuevo segmento del Instituto Pasteur, y esta tarde recibimos aquí al doctor Sergio Pantano, él es responsable del grupo de simulaciones biomoleculares. Vamos a estar hablando de las simulaciones moleculares. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Esta tarde de lluvia, que bueno, sí, a veces cuesta, ¿no? Como andar por la ciudad. Muchas gracias. Bien, para arrancar estaría bueno explicar un poquito, ¿no? ¿Qué son las simulaciones moleculares o biomoleculares? ¿Para qué sirven? Exactamente. Desde hace un cierto tiempo en el que las computadoras son verdaderamente potentes, es posible verdaderamente recrear en una computadora algunos pequeños eventos que son relevantes para pequeños detalles, para tratar de entender pequeños detalles de funcionamiento de nuestras células y en algunos casos como el mal funcionamiento de algunos pequeños mecanismos puede llevar eventualmente a enfermedades y entendiendo cómo esto funciona es posible eventualmente prevenirlas y tratar de intervenir sobre eso. La dificultad, digamos, con las que en general se encuentra es que de la misma manera nuestra célula o nuestro organismo funciona de alguna manera como un mecanismo de relojería, solo que mientras que los engranajes de un reloj son del tamaño de 1 milímetro aproximadamente, es decir, unas dimensiones bastante pequeñas, dentro de nuestro organismo esos engranajes están en el orden de 10 millones de veces más pequeños. Es decir, es muy difícil lograr tener una visión, es decir, nosotros en un engranaje podemos tomarlo con la mano, con una pinza, analizarlo y entender si funciona correctamente o no. Un objeto como una proteína o el ADN, que tiene dimensiones 10 millones de veces más pequeñas, es mucho más complejo para analizar y verdaderamente para caracterizarlo. Y es así que utilizando simulaciones por computadora uno logra generar modelos que tienen una estructura, es decir, un tamaño y una forma en el espacio, y estudiar cómo, por ejemplo, dos proteínas se enganchan entre ellas y funcionan de la misma manera que dos engranajes en ese mecanismo del reloj. Hay una simulación. O sea, entonces todo eso es posible recrearlo con una computadora. Con una computadora es mucho más fácil mantener las condiciones, es decir, por ejemplo, no sé, la temperatura, la presión, la cantidad de estos engranajes que uno está poniendo, es decir, realizar una simulación de un experimento y obtener información que es muy difícil o a veces incluso imposible obtener desde el punto de vista de experimentos. Entonces es posible, por ejemplo, entender en algunos casos cómo una mutación, es decir, un cambio, una alteración en una proteína, genera eventualmente una enfermedad, como hay, por ejemplo, muchas enfermedades genéticas, a través de seguir y analizar proteínas a las cuales se les introduce ese cambio mediante la computadora y se puede seguir su dinámica y su modo de funcionamiento. Del mismo modo, es posible, por ejemplo, diseñar compuestos que son capaces de interrumpir funciones dentro del organismo. Es lo que se llama el diseño de fármacos asistido por computadoras. Y ha habido algunos ejemplos bastante notorios, seguramente uno de los más famosos ha sido el diseño de fármacos contra HIV. Hay toda una generación de compuestos, específicamente se llaman inhibidores de la proteasa del virus del SIDA, que han sido en su gran mayoría generados exclusivamente a partir de computadora. Obviamente eso... O sea que sin esa tecnología hubiera sido casi imposible, sí, sí. Obviamente todo lleva un proceso después de validación experimental, tan riguroso como en cualquier caso, pero como te decía al principio, desde hace unos aproximadamente 10 años, en los cuales verdaderamente la capacidad computacional es efectivamente suficiente para responder a preguntas que son relevantes para la medicina molecular o para la biología, verdaderamente se da un salto cuantitativo y cualitativo en la capacidad de reproducir situaciones en la computadora y ofrecer respuestas. Es así que no existen en la actualidad prácticamente estudios biológicos o médicos que no tengan una pequeña parte, aunque sea, que no se realice con métodos o de bioinformática o de simulaciones computacionales. Bien, y eso qué importancia era el desarrollo de la tecnología, ¿no? O sea, fundamental. Totalmente de la mano, en estos 10 años. Y uno de los pasos importantes ha sido que efectivamente con la misma computadora que tenemos en casa para jugar o para mirar internet o redes sociales o lo que sea,
casi con esa misma computadora ya es hoy posible encarar algún tipo de estudios. Porque justamente ha habido un orientamiento hacia utilizar esas tecnologías que ya están disponibles, que son accesibles a gran parte de la población para utilizarlas como una herramienta útil. Entonces, con un poquito de conocimientos y de formación, efectivamente estamos llegando a una época que yo mismo, los principios de mi carrera, probablemente no me la imaginaba que iba a llegar tan rápido. Claro, tan rápido y que me imagino iba a tomar el protagonismo que ha tomado también el estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy en día los grupos más avanzados en el mundo están comenzando a hacer simulaciones de bacterias completas, con todos los detalles, cada molécula de agua, cada ion que está en cada lugar, es decir, verdaderamente estudios de una altísima complejidad. Lamentablemente nosotros no estamos a ese nivel y requiere la utilización de supercomputadoras, pero son cosas que están llegando con una velocidad mucho más rápida de las que podíamos imaginar hace relativamente poco tiempo. Bien, de todas formas, ¿cuáles son los métodos de simulación avanzados que utilizan? Bueno, existe una gran cantidad de métodos y existen incluso, bueno, en el Instituto Pasteur hay un grupo que es el que dirijo, que se encarga de este tipo de simulaciones. No somos los únicos, obviamente, hay sea en Facultad de Ciencias, en Facultad de Química, otros grupos que se encargan también de trabajar con este tipo de métodos. En particular, lo que nosotros estamos haciendo es generar un tipo de representaciones simplificadas de proteínas o de ácidos nucleicos, es decir, de ADN, etcétera, que permiten avanzar mucho más rápido todavía. Entonces, lo que tomaba probablemente 1 o 2 meses de cálculo continuo, es decir, yo hoy día me pongo a trabajar en una computadora y termino dentro de 2 o 3 meses, es posible reducirlo en tiempo a 1 o 2 días. Lo cual, de nuevo, genera un avance significativo en cuanto a la capacidad de poder estudiar problemas cada vez más complejos. Bien, a su vez, estudiar el problema, estudiar la solución, ¿no? Exactamente, o sea, o contribuir de alguna manera a la solución. ¿Y en qué importancia tiene todo esto en la industria farmacéutica, el trabajo que se realiza? Bueno, sin dudas hay, en cualquier industria farmacéutica hay, si uno piensa en las más grandes, hay divisiones enteras llenas de científicos computacionales que se encargan de esto. Claramente hay digamos, uno se lo imagina probablemente inducido por lo que uno ve en las películas, el científico que probablemente tiene algunos pelitos volados y tiene algún ataque de esquizofrenia, que se imagina hoy día el compuesto y ya mañana está probándolo o está tratando de curar algún virus, tiempos cinematográficos solamente. Exactamente. La realidad es que aún hoy en los grupos más avanzados, en las industrias farmacéuticas top en el mundo, el proceso desde que se pasa desde un compuesto o de un posible fármaco hasta que efectivamente yo puedo ir a comprarlo en la farmacia, está en el orden de 15 años aproximadamente. Es decir, que los tiempos son enormes. O sea, un científico puede estar toda su vida o la mitad de su vida hay estudiando. proyectos de desarrollo que llevan muchos años. Por ejemplo, concretamente en el caso del VIH, del SIDA, hace 40 años que se está estudiando y todavía no contamos con una vacuna. Y se está estudiando en todo el mundo con una inversión muy significativa de dinero y de gente, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Es decir que es muy complejo, lleva muchísimo tiempo, requiere muchos fondos y requiere un cierto rigor científico que sin dudas tiene que estar presente en cualquiera de los casos. Bien, ¿cuáles son las dificultades que se encuentran en este tipo de disciplina, específicamente en nuestro país? Bueno, como en todos los casos, obviamente todos quisiéramos tener más recursos, es decir, incluso cualquier persona siempre quisiera vivir en una casa más grande, tener un auto mejor si es que lo tiene, y si no lo tiene quisiera tenerlo, etcétera, etcétera. Como no somos una excepción a eso los científicos, uno de los problemas es el número limitado de personas que trabajan en las mismas áreas, que reduce bastante la competitividad en el buen sentido de la palabra. Pero en general yo diría que de ninguna manera tenemos que tener ningún tipo de complejo de inferioridad. Es decir, la ciencia que se desarrolla en el país y en el caso esencialmente a nivel computacional es tan competitiva como en el resto de la región o en el mundo. O sea que estamos muy bien representados, ¿no? En general, bueno, el video que estamos viendo es eso de lo que les contaba recién, de generar representaciones que permitan estudiar por ejemplo, el ADN, que es lo que se ve en negro,
y cómo las proteínas interaccionan con el ADN y cómo permiten eventualmente de cambiar la forma. Y uno tratando de entender y eventualmente llegando a ver los detalles de cada átomo, es decir, dónde está cada partícula y cómo esa partícula interacciona, uno puede eventualmente tratar de prevenir o de curar algún tipo de enfermedades. En el caso del ADN, lo que se ven en azul son proteínas que se llaman histonas, en las cuales el ADN se enrosca, y las que son de otros colores son proteínas que generan algún tipo de modificación en la estructura. Ese es un modelo generado en el grupo. Y eso que estamos viendo es eso que tú decías, que es absolutamente pequeño. Eso tiene, claro, tiene dimensiones del orden de 1 millón de veces más pequeño que 1 milímetro. Entonces, bueno, las dificultades esencialmente están, volviendo un poco retomando el tema, están asociadas a la capacidad computacional, por una parte, y en nuestro caso también lo que vemos es que hay una cierta dificultad, como que no forma parte todavía de la cultura de la comunidad científica tratar de aproximarse a los problemas desde una perspectiva computacional. Mucha gente incluso como que piensa que probablemente es demasiado difícil, y en realidad conceptualmente es tan simple como la ley de Newton. Todo el mundo se recuerda del liceo, la ley de Newton, F es igual a M por A, digamos, es tan cortita que no da ni para hacer un trencito. Sí. Y conceptualmente mucho se reduce a eso. Claramente hay una base matemática bastante más compleja, pero uno de los problemas son efectivamente la disponibilidad de gente que esté interesada o que se anima verdaderamente a tomar ese tipo de estudios. En los grupos que trabajan esto son altamente interdisciplinarios. Nosotros tenemos gente desde física, medicina, biología, bioquímica. Es decir, que no es que se requiere una característica en particular, sino se puede aportar desde distintas ramas. Eso es una cosa que yo encuentro bastante interesante. Por el resto, yo creo que las dificultades son, como decía antes, un poco las que nos ponemos a nosotros mismos. Computacionalmente está cada vez más barato. Los problemas son cada vez más accesibles, entonces estamos tratando de superar las dificultades que esencialmente son las nuestras. Los seres humanos. Bien. Me comentaba fuera de micrófono que se va a estar haciendo un curso y unos congresos. Sí, un poco más. Efectivamente, en mayo dentro de nuestro grupo estamos organizando un curso en el cual vamos a esencialmente dictar, vamos a enseñar algunas de las cosas que hemos estado desarrollando en los últimos 5 años aproximadamente. Es un curso esencialmente para estudiantes de la región. Hemos tenido inscriptos de Argentina, Brasil, Chile, Perú, no quisiera olvidarme ninguno. Y ese curso va a estar seguido por una reunión que va a ser la primera vez que se realiza una reunión del estilo de jefes de grupos de simulaciones moleculares en Sudamérica, donde también vienen aproximadamente entre 25 y 30 representantes. Obviamente estamos los uruguayos, más de nuevo gente de toda la región, incluyendo Ecuador, Colombia. Eso va a ser muy importante para nuestro país. Esperamos que sea, obviamente que tenemos la mala intención de que Uruguay sea el epicentro de la cosa, pero esperamos también que sea una oportunidad para contagiar y para lograr intercambiar ideas. Un poco en la línea de lo que decía recién, muchas de las limitaciones son que no intercambiamos demasiado entre la región misma, siempre tenemos la cabeza como que demasiado mirando hacia el norte, y sin ningún motivo verdaderamente justificado. Esta es una de las iniciativas que estamos tomando para tratar de revertir ese tipo de cosas. Bien, ¿cuándo va a ser esto? Esto va a ser desde la primera semana de mayo, desde el 4 hasta el 8 de mayo es el curso, y el fin de semana que le sigue vamos a tener esta reunión de jefes de grupo de simulaciones moleculares. Bien, ¿el curso está dirigido específicamente? Está dirigido a estudiantes de posgrado. Bien. Que tengan interés específicamente en simulaciones moleculares y en técnicas avanzadas de simulaciones, que son las que estamos desarrollando nosotros. Bien, ¿y cómo tienen que hacer para anotarse, para inscribirse? Las inscripciones cerraron hace pocos días. Eventualmente podemos, hacer alguna... si hay, con todo gusto, digamos, a cualquiera del país, con todo gusto las inscripciones no están cerradas para ellos.
están cerradas por motivos organizativos para gente de la región, pero cualquiera que se acerque, pueden mirarlo en nuestra página web, que es www.ciraff.com, o directamente en la página del Instituto Pasteur. Bien, buenísimo, doctor. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí y mucho éxito con este congreso, este encuentro regional. Muchas gracias. Hasta la próxima.